Hola, buenos días, los saludo, les habla Ángelo Rico, fundador de Experium. El día de hoy vamos a tratar un tema que es una pregunta muy frecuente entre los usuarios de Experium y en general es una pregunta que es frecuente entre la comunidad inversionista y es desde el punto de vista de la experiencia, cuáles son las técnicas más recomendables o cuál es la forma en la que mejor yo puedo invertir en bolsa, en la que mejor o en la que mejor podemos invertir o comprar acciones. Existen muchas disciplinas que nos ayudan en este tema, está el análisis técnico, está el análisis fundamental. Y lo que vamos a hacer en este video es tratar de esas disciplinas, todo lo que estas disciplinas nos han ayudado a nosotros, tratar de sintetizarlas a través de nuestra propia experiencia. Como en muchas ocasiones yo lo he contado, yo fui 10 años corredor de bolsa, fui 10 años broker de bolsa. A partir del año 2011 me independicé y a partir de ese momento únicamente invierto el capital propio. Lo hice solo cuando me sentí preparado, solo cuando encontré que tenía sistemáticamente los resultados. Y a partir de ahí me di cuenta de que podía generar los suficientes ingresos para mantener mi estilo de vida y para incrementar sistemáticamente mi capital, mi patrimonio personal. Sin embargo, antes de eso fueron muchos los tropiezos que como inversionista novato tuve, muchos los tropiezos que yo vi que tenían mis propios clientes. Eran sistemáticos o eran muy repetidos los errores que ellos cometían y que yo mismo cometía al momento de comprar acciones, al momento de enfrentarme al mercado. Y por supuesto los errores en el mercado solamente se pueden pagar con dinero. En este negocio y la mayor parte o la mayoría de los negocios en la vida real, los errores solamente se pagan con dinero, en este caso con tu empleo o de cualquier otra forma, pero en nuestro caso en el mercado solamente con dinero. Son muchos los errores que se cometen. En el caso personal yo tuve la experiencia de quebrarme 3 veces. Sin embargo, a medida que me quebraba y otra vez me volvía a quebrar y otra vez volvía a perder dinero, me daba cuenta que cometía errores, los corregía, volvía y cometía otros errores, los corregía, y a medida que esos errores se iban corrigiendo, en la medida en que esos errores eran corregidos, que ya no se cometían, pero en la medida en que yo era consciente de que los cometía y esa conciencia era la que me llevaba realmente a corregirlos, en la medida en que eso ocurría, mis probabilidades de éxito al momento de invertir en bolsa, al momento de comprar acciones, iban aumentando. Sin embargo, esto requiere disciplina. Aquí la suerte solamente juega a nuestro favor cuando hacemos la tarea previa, cuando antes de entrar al mercado, antes de iniciarse el horario bursátil, hemos hecho un trabajo previo, hemos hecho el análisis previo, hemos identificado aquello que nos está ofreciendo señales muy sólidas, hemos evaluado algunos escenarios en los cuales vamos a comprar o vamos a vender dentro del panorama o dentro de los activos que hemos visualizado como objetivo o como oportunidad. Muchos clientes míos, al igual que yo, han perdido mucho dinero, pero también, al igual que yo, han ganado algo de dinero. Algunos de ellos han conseguido mucho dinero en bolsa y he visualizado o he visto en ellos que lo que los hizo exitosos en este negocio fue corregir algunos errores. Y estos errores, con el tiempo, a medida que los vas corrigiendo, vas encontrando la forma en la cual te puedes enfrentar al mercado y esa forma en la cual actúas, que con el tiempo se va volviendo sistemática, se va volviendo mecánica, esa forma en la cual actúas y que es una forma además que te genera éxito, hace que el éxito se siga repitiendo en el futuro. Si nosotros logramos encontrar la forma, la manera, la disciplina o encontramos el método que nos da el éxito, y ese éxito, ese método lo podemos replicar N veces hacia el futuro, nosotros sistemáticamente vamos a ir ganando dinero en el mercado, vamos a ir incrementando nuestro capital y eso nos va a generar confianza, pero no deberá ser una confianza que debamos tomar como algo
que nos permita pensar que nosotros somos superdotados. No, porque cuando nosotros ya creemos que somos un producto terminado, que ya nos lo sabemos todo, y por lo tanto dejamos de estudiar, dejamos de investigar, dejamos de formarnos, dejamos de buscar mejorar nuestro método, cuando nosotros llegamos a ese punto, es un punto de inflexión en nuestro patrimonio. Porque como ya no prestamos atención, ya no investigamos, ya no hacemos el trabajo previo, ya perdemos la disciplina, la calidad de nuestra disciplina. Entonces obviamente eso se refleja en la calidad de nuestros resultados. Nunca en este negocio y en cualquier negocio, nunca debemos pensar que somos producto terminado. Si el negocio, si el horario bursátil se inicia a las 9 de la mañana, pues como mínimo a las 8 de la mañana, y mucho mejor si lo podemos hacer a las 7:30 o a las 7 de la mañana, o luego de cerrar la bolsa el día anterior, en horas de la noche o en horas de la tarde, hacer el trabajo previo. ¿Qué es hacer el trabajo previo? Hacer el trabajo previo es que vas a analizar las condiciones técnicas del mercado. ¿Qué es evaluar las condiciones técnicas del mercado? Es decir, los mercados en general tienen una tendencia claramente alcista, o los mercados en general tienen una tendencia claramente bajista. Luego de eso, de identificar las condiciones básicas, las condiciones técnicas de los mercados, vas a buscar específicamente aquellos activos que nos estén ofreciendo señales técnicas y gráficas muy sólidas, ya sea en tendencias bajistas o ya sea en tendencias alcistas. Si el índice Standard & Poor's 500 tiene 500 acciones, nosotros no podemos utilizar el horario bursátil entre 7:30 o 8:30 de la mañana, dependiendo del horario de Nueva York, o las 9 de la mañana si estamos aquí en España. No podemos utilizar ese horario bursátil para identificar las oportunidades, porque cuando estamos en horario bursátil estamos expuestos a las noticias, estamos expuestos a lo que otros inversionistas nos puedan decir, que eso nos puede influenciar, estamos expuestos a los medios de comunicación, y eso es como aumentar la adrenalina, eso hace que nos volvamos presa de las emociones, nos volvamos presa de la manada, de la mayoría. Y en este negocio, como en tantos otros, seguir a la mayoría no genera muy buenos resultados. Seguir a la mayoría solo nos lleva a tener pérdidas, porque en este negocio la mayoría tiene pérdidas. Solo aquellos que hacen su propio trabajo, hacen su propio análisis, forman su propio criterio, logran alcanzar ese nivel de conocimiento que les permite generar hacia el futuro beneficios sistemáticamente. Entonces lo primero, debemos identificar las condiciones básicas del mercado, si el mercado es alcista o bajista. Lo segundo, debemos identificar específicamente aquellos activos que nos generan señales gráficas y técnicas muy sólidas. Si las acciones pertenecientes al Standard & Poor's 500 son 500 acciones, pues nosotros no vamos a vigilar en el horario bursátil 500 acciones. Lo que debemos es intentar enfocar la mente en aquellas 3 o 4 acciones que nos están generando señales gráficas y técnicas muy sólidas. Pero identificar esas 3 o 4 acciones que nos están ofreciendo esas señales, no lo vamos a hacer como lo acabo de mencionar en el horario bursátil. Lo vamos a hacer a primera hora de la mañana, entre 7 y 9 de la mañana, o lo vamos a hacer en la tarde y por la noche. ¿Por qué? Porque como en ese horario no hay operaciones, en ese horario ya no hay noticias nuevas, en ese horario seguramente ya no vamos a mirar el Twitter, ya no vamos a mirar canales informativos, tanto en internet como en la televisión. Entonces ya no vamos a estar expuestos a esa avalancha de información. Vamos a estar en un momento del día donde hay serenidad, donde podemos idear una estrategia, donde podemos analizar mucho mejor los gráficos cuando ya no hay movimiento. Cuando ya no hay movimiento, cuando logras aquietar tu mente, tú logras hacer un análisis de una mejor calidad. Entonces, las condiciones básicas de los mercados. Segundo, identificar aquellos activos que nos generan señales técnicas y gráficas muy sólidas. Y lo tercero es hacer una estrategia, diseñar una estrategia. ¿Qué es diseñar una estrategia? Pues simplemente, si yo identifiqué, pongo simplemente un ejemplo, que la acción de la tecnológica Apple
ha iniciado un movimiento alcista que más adelante rápidamente voy a explicar cómo hago yo para identificar señales de giro alcista, o sea, el inicio de un movimiento alcista, o cómo identificar señales de el inicio de un movimiento bajista. Si yo he identificado que la tecnológica Apple ha comenzado un definitivo movimiento alcista, el mercado ya cerró porque el análisis lo he realizado luego de cerrar el mercado. Entonces yo lo que voy a hacer es diseñar la estrategia para buscar el nivel óptimo de entrada el día siguiente o el día que esa señal el día que esa señal ocurra. Entonces diseñar una estrategia es identificar ese punto en el precio que luego de ser tocado por la gráfica me generará una señal de compra. Es decir, si sube hasta aquí, compro. Si baja hasta aquí, vendo. Eso es diseñar una estrategia porque cuando yo digo, si el precio me toca este nivel y compro, yo estoy ideando unos escenarios. Si los precios bajan hasta este nivel, vendo, estoy ideando unos escenarios y estoy planificando por anticipado cómo voy a reaccionar frente a diferentes escenarios. Entonces fíjate que al otro día, cuando inicien los mercados, cuando venga esa avalancha de noticias, cuando las cotizaciones empiecen a generarse de una forma muy rápida, yo ya no voy a estar expuesto a eso. Yo simplemente voy a decir, bueno, Apple, si sube por arriba de 495, compro, el objetivo más próximo es 530. Apple, si rompe por debajo de 465, vendo, porque eso será una señal de inicio de un movimiento bajista con objetivo en 430. Estoy poniendo un ejemplo, ese ejemplo no es real, es ficción. Pero los escenarios, planificar esos escenarios, nos van a permitir actuar en el terreno de la realidad, en el horario bursátil. Frente a esos escenarios, cuando ocurran ya voy a saber cómo actuar. Ya no voy a estar presa de las emociones, ya no voy a estar presa de las noticias, ya no voy a ser presa fácil de lo que me digan otros, o de lo que me cotilleen otras personas, o de lo que otras personas digan que se han dado cuenta sin que nadie más se haya dado cuenta. Entonces ahora lo que vamos a ver a continuación son algunas técnicas desde el punto de vista gráfico, en las cuales podemos identificar señales de inicio de un movimiento alcista o señales de inicio de un movimiento bajista. Si empezamos a estudiar el análisis técnico, podemos encontrar mucho material que es gratuito en nuestro canal de YouTube. Recuerda que si estos videos te son de utilidad, voy a seguir colgando otros videos. Si te son de utilidad, puedes suscribirte o puedes ir a nuestro sitio web. Entre las disciplinas que más utilizan los inversionistas para tomar decisiones de inversión o incluso decisiones de especulación, están las técnicas o está la disciplina análisis técnico, que se divide en el análisis gráfico y el análisis técnico como tal, que son los métodos estadísticos, y está el análisis fundamental. Muchas veces he visto cómo algunos analistas dicen que ellos solo utilizan el método fundamental y como otros analistas o como otros inversionistas dicen utilizar solamente el análisis técnico. Realmente aquí no hay respuestas exactas. En este punto realmente la respuesta es subjetiva, ya depende de los resultados que hayas tenido. Si el análisis fundamental te ha dado sistemáticamente muy buenos resultados, pues simplemente te casas con el análisis fundamental. Si el análisis técnico es a través del cual has obtenido los mejores éxitos, pues seguramente será lo que más utilizas. En mi caso yo hago una combinación. El análisis fundamental, ¿qué es? El análisis fundamental se refiere a evaluar las condiciones macroeconómicas de los mercados, las condiciones macro que rodean a los mercados, es decir, la situación macroeconómica del país, desempleo, inflación, política monetaria, política fiscal, crecimiento económico, etc. Esas son las condiciones macro. Es un análisis que muchos inversionistas utilizan para determinar las condiciones de los mercados.
Dentro del análisis fundamental hay un análisis que es mucho más micro y que se refiere al análisis de las variables financieras, es decir, saber leer la hoja de balance, los beneficios que ha obtenido, las pérdidas que ha obtenido, la rentabilidad del activo, la rentabilidad del capital o del patrimonio y el nivel del endeudamiento, así como los dividendos, si los paga o no. Este es el análisis fundamental desde el punto de vista financiero y el primero es el análisis fundamental desde el punto de vista macro. Aquí en Experian, y yo personalmente utilizo el análisis fundamental. ¿Por qué lo utilizo combinado con el análisis técnico? ¿Por qué lo utilizo? Porque luego de cometer muchos errores en bolsa, la mayoría de los errores más graves era al momento de comprar acciones fijarme en compañías con unos malos fundamentales. Es decir, compañías que no pagan dividendo, compañías con niveles decrecientes de ventas, por supuesto con niveles decrecientes de ingreso, con márgenes de utilidad decrecientes o muy bajos, con una rentabilidad del capital y una rentabilidad del activo también bajos y como dije al principio, un nivel de endeudamiento alto. Aquí las variables principales al momento de analizar un balance es verificar si el nivel de deuda es muy alto, eso expone a la compañía a shocks financieros en el corto plazo o en el mediano plazo que pueden ser imprevistos. Vamos a verificar el nivel de endeudamiento, vamos a verificar la rentabilidad del activo y del patrimonio, vamos a verificar si paga dividendos y vamos a verificar si las ventas son crecientes y si eso que esa compañía vende va a tener demanda por lo menos hacia el mediano plazo. En ese sentido no compraríamos acciones de una compañía que fabrica máquinas de escribir, porque eso ya no se utiliza, así como no compraríamos acciones de Kodak, una compañía cuyo negocio principal era vender rollos de fotografía, porque lógicamente, y Kodak antes de quebrar, parece que no lo hubiera entendido, eran las máquinas de fotografía digital lo que estaba inundando los mercados. Entonces debemos verificar que aquel producto que se vende va a tener demanda por lo menos en un horizonte de 5 años, cuyas ventas pueden ser crecientes. Y vamos a analizar aquellas variables fundamentales financieras que acabamos de mencionar. El análisis macro lo podemos realizar una vez al año y ya está, o 2 veces al año, una vez por trimestre y ya está. No es necesario evaluarlo todos los días porque el análisis macro es de mucho más largo plazo. El análisis financiero de la compañía lo vamos a hacer una vez y ya está. A Coca-Cola la vamos a analizar una vez cada 5 años, una compañía como Coca-Cola o compañías por ese estilo. Una compañía tecnológica sí la vas a tener que revisar con mayor frecuencia porque la tecnología genera shocks de demanda o shocks de oferta porque la tecnología cambia muy rápidamente. Y hoy Apple hace un año estaba en la cúspide de su capitalización bursátil y ahora ha tenido un retroceso muy importante y podría seguir bajando o podría iniciar un movimiento alcista, no lo sabemos, pero la tecnología, ser líder tecnológico no se puede garantizar durante mucho tiempo o es muy difícil de interpretar ese liderazgo que tanto tiempo puede durar. Entonces, dependiendo del sector, va a determinar la frecuencia con la que hagamos el análisis financiero y el análisis de ese negocio. Eso se hace una vez y ya no lo tenemos que seguir realizando, ya no tenemos que seguir con ese tema. ¿Por qué utilizo el análisis fundamental desde el punto de vista del análisis financiero y desde el punto de vista del negocio? Porque como dije anteriormente, algunos de los peores errores era invertir en compañías con pésimos resultados financieros. Ventas decrecientes, alto endeudamiento, no pagaban dividendos, rentabilidad del activo negativo, rentabilidad del capital negativo. Y lógicamente en el tiempo los mercados van a ir descontando esos malos fundamentales, los van a ir descontando en el precio a la baja. El tiempo es amigo de los buenos negocios. El tiempo es el principal enemigo de los malos negocios. Si nosotros tenemos excelentes compañías para invertir desde el punto de vista fundamental, realmente después de cometer esos errores no veo la razón para invertir en compañías con pésimos resultados fundamentales, con pésimos resultados financieros.
Entonces el análisis fundamental, el análisis del balance desde el punto de vista financiero es el primer filtro, y el análisis del negocio, de aquello que vende, si tiene un buen core business, si tiene un sólido core de negocio. Después de hacer ese análisis, ese es el primer filtro para decidir en qué invertir. Entonces en mi caso, cuando yo analizo acciones americanas, acciones pertenecientes al Standard & Poor's 500, solamente me fijo, solamente concentro mi atención en aquellas acciones denominadas blue chips, es decir, compañías con una alta reputación, compañías con un negocio muy sólido. Hershey's, Colgate-Palmolive, Coca-Cola, Apple, Microsoft, Google, Moody's, etcétera, compañías con una excelente reputación, con un sólido negocio y con fundamentales, con unos ratios financieros muy sólidos. Ese es el primer filtro. Lo que eso me permite es enfocar mi atención solo en eso y no empezar a buscar en el índice Nasdaq, como muchas personas lo hacen, encontrar la compañía que está incursionando en un nuevo mercado, que se está inventando un nuevo producto que va a ser revolucionario, que va a ocasionar una ruptura en el mercado y que ahora vale 2 céntimos de dólar y que va a valer $100 en 5 años. Eso yo no lo busco. Yo no busco compañías que apenas estén comenzando con un mensajero y una secretaria, no. Yo busco, y esa es la forma en la que yo invierto, por supuesto. Busco empresas que ya tengan los resultados, que tengan unos fundamentales financieros muy sólidos y que tengan un negocio muy sólido, que son típicamente las compañías blue chip. Luego de realizar ese primer filtro, que eso lo haces una vez, las identificas y ya el análisis está hecho. Es decir, ya no vamos a gastar más tiempo en eso, simplemente las identificamos y eso ya nos sirve los próximos 2, 3, 4 o 5 años, porque Coca-Cola es exitosa hace 100 años, Microsoft es exitoso hace 30 años, Apple es exitoso hace 10 años y antes de eso fue exitoso 15 años y Google es exitoso hace ya casi 13 años o 15 años. Entonces las empresas exitosas simplemente se mantienen en el tiempo, y si ocurre algo novedoso pues ya nos enteraremos, pero desde el punto de vista fundamental esa tarea ya está hecha. Ahora cuando ya identificamos las compañías que son nuestro target, nuestro objetivo desde el punto de vista fundamental, ahora vamos a revisar si esas compañías desde el punto de vista gráfico y si esas compañías desde el punto de vista técnico me están ofreciendo oportunidades de compra, o por el contrario me están ofreciendo oportunidades de venta, o si ya las he comprado, si me están ofreciendo una señal para liquidar esa posición, para vender esa posición, porque luego de ofrecerme una tendencia alcista me están enviando señales del inicio de un movimiento bajista. Para identificar exactamente los niveles de compra o los niveles de venta, me apoyo en el análisis técnico, y eso es lo que ahora vamos a ver. Bueno, ahora vamos a explicar cuáles son las técnicas que en Experium utilizamos para tomar decisiones de compra o de venta. Las decisiones, luego de ya identificar desde el punto de vista fundamental nuestras acciones objetivo, ahora vamos a, desde el punto de vista gráfico y técnico, verificar si esas acciones que son nuestro objetivo están ofreciendo ahora mismo señales claras o robustas de compra o de venta. Para tomar decisiones en ese sentido, aquí en Experium solamente utilizamos 3 variables. La primera que tenemos en cuenta es el RSI. Ya explicaremos qué es el RSI, aunque lo explicaremos de una forma muy rápida. Pues tenemos un video donde explicamos qué es el RSI y cómo lo podemos utilizar. La segunda variable, y esto es en orden cronológico, es decir, esta es la secuencia lógica que nosotros seguimos: primera señal, segunda señal, tercera señal. La segunda señal que nosotros utilizamos es el indicador técnico MACD. Esta es nuestra segunda señal. La tercera señal que utilizamos es cuando ocurra una ruptura alcista o bajista. Ruptura ya sea alcista o una ruptura bajista.
¿Cómo identificaré yo esas rupturas? Pues identificando los niveles, y ya les voy a sintetizar desde el punto de vista gráfico y técnico cómo identificar esos niveles que pueden aumentar significativamente nuestras probabilidades de éxito, de que esa operación sea exitosa. Entonces ahora vamos a pasar al análisis. El RSI, ¿qué es el RSI? El RSI rápidamente es un indicador técnico que me dice si algo está sobrecomprado, es decir, si algo está subiendo y en el corto plazo está extendido al alza, y también me dice si algo está sobrevendido, es decir, si en el corto plazo los precios de ese activo, los precios de esa acción están muy extendidos a la baja, es decir, si en un movimiento de pánico los mercados han hecho un exagerado descuento en el precio. Desde el punto de vista del RSI, solamente se entenderá por niveles de sobrecompra cualquier valor igual o superior a 70 puntos. Esto desde el punto de vista del RSI es sobrecompra. Sobrecompra. Cuando desde el punto de vista del RSI, o qué se entiende por sobreventa desde el punto de vista RSI, cualquier nivel igual o menor a 30 puntos. Esto es sobreventa. Muchos utilizan estos niveles técnicos RSI para detectar si algo está sobrevendido, lo identifican como una oportunidad de compra porque seguramente en el corto plazo los precios han bajado mucho, o cuando los precios están en un nivel técnico igual o mayor a 70 puntos desde el punto de vista de RSI, porque lo identifican como una señal donde los precios en el corto plazo están muy extendidos al alza, y eso lo identifican como una señal de venta, ya sea para liquidar el portafolio total o parcialmente, o para iniciar una posición corta. Entonces, desde el punto de vista gráfico, una tendencia alcista, y esto los invitamos a ver nuestros videos tutoriales de análisis técnico. Desde el punto de vista gráfico, una tendencia claramente alcista son sucesivos mínimos mayores y sucesivos máximos mayores. Entonces, ¿cuál es nuestra primera señal de alerta cuando tú haces un gráfico? Aquí abajo del gráfico vas a encontrar el RSI. El RSI te va a decir si los precios están extendidos al alza, si este pico aquí, si este nuevo máximo, el RSI me dice que está en 80 puntos. Recuerden que acabamos de decir que iguales o mayor a 70 puntos me dice sobrecompra, es decir, ya ha subido demasiado, por lo menos en el corto plazo está extendido al alza. Si por poner un ejemplo, el RSI ya es mayor a 70 puntos y ahora mismo me indica que los precios, el RSI a este nivel de precios es igual a 80 puntos, yo podría identificar que esto es sobrecompra. Y esto podría ser una primera señal de venta, una primera señal de que estamos muy cerca o ya sobre la etapa final de este movimiento alcista, por lo menos en el corto plazo. Ahora, nosotros podemos identificar tendencias claramente bajistas, es decir, sucesivos mínimos menores y sucesivos máximos menores. Si luego de un claro movimiento bajista como este, el RSI me dice que estamos a un nivel donde el RSI, o hemos llegado hasta un nivel en el cual el RSI es igual o menor a 30 puntos, pero en este caso a este nivel de precios el RSI es igual, por poner un ejemplo, a 15 puntos. Entonces aquí yo podría identificar que estamos extendidos a la baja. Entonces vamos a ir uniendo los puntos. Recuerden que mi primer filtro es solamente invertir en acciones blue chip, una alta reputación, un core business muy sólido y unos sólidos ratios financieros, es decir, solamente voy a invertir en Google, solamente voy a invertir en Apple, solamente voy a invertir en Hershey's, solamente voy a invertir en empresas muy sólidas. Entonces, desde el punto de vista financiero no hay riesgos, o los riesgos son muy cercanos a cero. Ahora,
Si una compañía como una que identifiqué hace poco y que estoy comprando y es farmacéuticas Baxter, si Baxter, que es una compañía con una alta reputación, con unos sólidos valores financieros y con un core muy sólido, si he identificado que una compañía de esa naturaleza, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista del precio, me está diciendo que el RSI, desde el punto de vista de RSI, está en un nivel de 15 puntos, es decir, estamos extendidos a la baja. Eso podría ser una señal técnica y gráfica, una oportunidad de corto plazo para comprar. Entonces, y aquí otro punto. Ya dije, ¿cuáles son mis compañías objetivo? Ya tengo mi primera señal de alerta, una señal de compra de corto plazo porque estamos extendidos a la baja. Pero ahora lo vamos a unir a este otro punto, y es que si mi capacidad de compra, por poner un ejemplo, si mi capacidad de compra son $100,000, yo no voy a utilizar toda la capacidad de compra en esta primera operación. Vamos a hacer algo que se llama piramidar la operación, y ya vamos a explicar qué es piramidar la operación. Si tu capacidad de compra son, por poner un ejemplo, $100,000, pues no vamos a utilizar los 100,000 para comprar a este nivel, que en el caso de Baxter, si mal no recuerdo, era $57, creo. Si nuestra capacidad de compra son 100,000, el precio está en $57 el precio, y el RSI está a 15 puntos, yo lo identifiqué, lo identifiqué antes del horario bursátil. Entonces yo no voy a utilizar los $100,000, vamos a utilizar solamente una parte de estos 100,000. Y esto es como yo lo hago, voy a utilizar solamente una parte pequeña, 20,000, una parte pequeña de mi capacidad de compra. Entonces vamos a poner una compra a este nivel. Voy a comprar $20,000 a un nivel, a un precio de $57, porque el RSI es muy bajo. Entonces, esta es mi primera señal de alerta para realizar mi primera compra. Mi primera señal de alerta para realizar mi primera compra, pero no utilizando toda la capacidad, sino utilizándola parcialmente. Ahora, continuando con nuestro análisis, ya compré una primera posición equivalente a $20,000 de una capacidad total de 100,000 a un precio de 57, cuando el RSI estaba en un nivel de 15 puntos. Ahora vamos a verificar nuestra segunda señal de alerta para realizar para verificar una probable segunda oportunidad de compra. El segundo indicador que utilizamos para piramidar la operación, es decir, para construir una posición un poco más grande, es el indicador técnico MACD. ¿Qué es el MACD? El MACD es simplemente un indicador que haciendo uso de medias móviles me dice si estamos ante una primera señal de compra cuando se cruzan esas medias móviles hacia arriba, o si estamos ante una primera señal de venta si esas medias móviles se cruzan hacia abajo. Visualmente el MACD utiliza dos medias móviles que, como acabo de mencionar, si se cruzan estas dos medias móviles hacia abajo, es una señal de venta. Si estas medias móviles se cruzan hacia arriba, se cruzan a través de un punto, es una señal de compra. En mi gráfico, en este caso, el gráfico es de la farmacéutica Baxter. Esto es un ejemplo. Si luego de hacer mi primera compra y a un nivel de RSI de 15 puntos, luego de realizar mi primera compra, y luego de un par de cotizaciones posteriores, el indicador técnico MACD, si este indicador técnico MACD se cruza hacia arriba, es decir, las medias móviles de este indicador se cruzan hacia arriba, esa será mi segunda señal de compra. Esa será una segunda señal que utilizamos primero para confirmar que la primera compra fue buena. Es una primera compra que es válida, porque lo que el MACD me está diciendo es que aquí los precios se están aglutinando, aquí empezamos a estar ante una congestión en los precios,
Observen que cuando la tendencia es claramente bajista, el equilibrio de la subasta está en control de los vendedores. Pero cuando los precios se comienzan a congestionar, cuando los precios empiezan a repetirse y a repetirse y a repetirse, y ya no cae el 5%, ya no cae el 3%, ya no cae el 2%, sino que los precios empiezan, lo que uno visualmente empieza a ver es que se repiten y se repiten y se repiten y se repiten, y es porque empieza a haber congestión. Es porque, aunque siguen habiendo o estamos todavía ante la presencia de vendedores, también empezamos a estar ante la presencia de compradores. Entonces, la presencia de compradores hace que la subasta entre en equilibrio, que la subasta ya no esté en control de los vendedores, sino que los compradores hagan que la subasta esté en equilibrio y que por lo menos estemos encontrando un nivel de soporte. Por lo menos, aunque la tendencia no ha cambiado, sí que hemos encontrado un soporte. El indicador técnico MACD me ayuda a encontrar esos niveles de soporte de corto plazo. No me dice que la tendencia ha cambiado. Lo que me dice es que por lo menos en el corto plazo los precios están encontrando un soporte. Que todavía no sabemos si es un soporte sólido o es un soporte débil. Pero sí me está diciendo que hay por lo menos que en ese nivel estamos encontrando un soporte, y cuando el MACD se me cruza hacia arriba, yo voy a comprar mis segundos $20.000. Por lo tanto, hasta este punto ya voy a tener construida una posición global de $41. Pero hasta este punto yo todavía no estoy ante un cambio definitivo en la tendencia. Simplemente utilicé una primera señal de sobreventa para hacer mi primera compra, y ahora utilizo una segunda señal para hacer mi segunda compra. El MACD es un indicador que, por lo menos a mí me ha dado muy buenos resultados para empezar a escalar la posición, para empezar a piramidar la posición. Entonces ya hemos hecho nuestra segunda compra cuando el MACD se nos ha cruzado hacia arriba, cuando las medias móviles del MACD se han cruzado hacia arriba. Entonces ahora va a ocurrir algo que es muy interesante, y es que nosotros vamos a empezar a ver que los precios van a empezar a repetirse y 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 a repetirse. Esa connotación de que los precios se repiten, que actúan en una forma de lateralidad, de que operan horizontales y lentos, va a hacer que ocurran dos cosas adicionales. La primera, que quien quería vender, porque los precios están bajando, porque están en una posición larga que le está generando pérdidas, y empieza a ver que los precios, en lugar de seguir bajando, empiezan a repetirse y a repetirse y a repetirse, va a decir, pues si ya no vendí luego de esta caída, pues ahora que los precios empiezan a encontrar soporte, pues ya, ahora que estoy encontrando soporte, ya no voy a vender, ya mejor me voy a esperar a ver qué pasa, ya no vendo. Y adicionalmente va a ocurrir algo más, y es que los que están por aquí abajo, esperando para comprar a un precio más bajo, los que están esperando que este potente sell-off continúe, y están por acá dispuestos a comprar a un precio mucho menor, pero empiezan a ver que los precios se repiten y se repiten y se repiten, pues van a observar que muy probablemente los precios no van a llegar hasta el nivel que ellos querían que llegaran, no van a llegar hasta este nivel, sino que van a empezar a congestionarse a este nivel que es un poco más arriba. Entonces observen que los que quieren comprar, y seguramente ya no van a poder comprar a este nivel, van a empezar a subir los precios de compra. Entonces ocurren dos factores que se combinan: los que querían vender y ya no venden, y los que querían comprar y empiezan a ponerse nerviosos porque no pueden comprar al precio que quieren, y entonces empiezan a subir los precios de compra. Entonces vamos a tratar de identificar, o vamos a tratar de ver la forma en la cual podemos identificar un cambio en la tendencia, es decir, un giro alcista. Y es que a medida que los precios se repiten y se repiten y se repiten y se repiten, observen que están encontrando soporte justo sobre este nivel. Y es ese repetirse y repetirse lo que hace que el MACD se cruce hacia arriba
y nos haya ocasionado esta segunda compra. Sin embargo, este movimiento lateral, este movimiento horizontal y lento, sigue siendo simplemente una lateralidad dentro de un claro movimiento bajista. La tendencia principal sigue siendo bajista. ¿Cómo identifico que la tendencia, que estamos ante un cambio en la tendencia, que estamos ante un giro alcista? Cuando luego de repetirse y repetirse y repetirse, esto que es una resistencia, ya hemos explicado en tutoriales anteriores que es una resistencia, y esto que es un soporte, cuando ocurren dos cosas. La primera, que este soporte es respetado sistemáticamente. La segunda, observen que esta resistencia que también es respetada, y eso ocasiona que sea un movimiento lateral. Si esta resistencia luego de ser respetada sistemáticamente, ocurre un movimiento en el cual ya no es respetada, sino que ocurre una ruptura. El definitivo movimiento alcista ocurre cuando, después de respetar sistemáticamente estos niveles de resistencia y respetar sistemáticamente estos niveles de soporte, por fin encuentra el suficiente impulso para romper hacia arriba de esta resistencia. Esta es la tercera señal de confirmación. Esperamos esta ruptura. Esta resistencia ha sido violada, esta resistencia ya no es respetada. Observen que lo que ocurre es que apenas los precios vuelven a brincar hacia este nivel, encuentran vendedores, vuelven y visitan este nivel, encuentran vendedores, pero cuando definitivamente ya rompen este nivel es porque el equilibrio de la subasta ya no está en control de los vendedores, sino que el equilibrio de la subasta empieza a estar en control de los compradores. Los compradores están empezando a tomar el control de este movimiento, y estaríamos ante un definitivo cambio en la estructura de la subasta, es decir, estaríamos iniciando un nuevo movimiento alcista. Sin embargo, hasta este punto todavía no tomaríamos la decisión de realizar una tercera compra. Lo que tenemos que esperar es que seguramente esta ruptura volverá a encontrar vendedores, seguramente los precios visitarán nuevamente esta resistencia. Sin embargo, esta resistencia dejará de ser resistencia y ahora deberá ser soporte. Si los precios encuentran demanda justo sobre este nuevo nivel de soporte y vuelven a encontrar impulso, estaríamos ahora sí ante un definitivo giro alcista. Y esto es lo que nos llevaría a tomar la tercera posición. Observen que la primera posición fue comprada cuando el RSI estaba en un nivel de 15 puntos, seguramente fue comprada cercano a este nivel de soporte. La segunda posición, que fue ejecutada cuando el MACD nos dio la señal, seguramente fue comprada hacia un nivel intermedio. Y la tercera posición, que es comprada cuando ocurre este definitivo impulso alcista. Pero la primera posición ya tiene utilidad. La segunda posición también ya tiene utilidad, y ahora hemos abierto esta nueva tercera posición, que aunque no tiene utilidad, seguramente ya está en tendencia. Seguramente esta posición ya se encuentra ante un definitivo movimiento alcista. Tendríamos la oportunidad de realizar una cuarta compra, es decir, comprar $20,000 adicionales para nuestro ejemplo. Si este movimiento alcista encuentra volumen y encuentra velocidad. Esta cuarta posición simplemente la abriríamos cuando ya tuviéramos estas tres posiciones con utilidad. Si estas tres posiciones ya tienen utilidad y estamos en tendencia, podríamos arriesgarnos a hacer una cuarta compra, pero ya no, después de hacer estas cuatro compras, ya no recomendaríamos comprar más, porque ya estamos en tendencia y ahora lo que necesitamos, o lo que estamos esperando, es que el público entre y nos empuje hacia arriba. Bien, observen que ahora ya estamos en tendencia, ya tenemos cuatro posiciones, que en total suman $80,000 de nuestra capacidad total de $100,000. Ya estamos en tendencia, ya ocurrió esta ruptura y ahora tenemos sucesivos mínimos mayores
y sucesivos máximos mayores. Ya estamos en tendencia, entonces lo único que tenemos que hacer es sentarnos y esperar a que esa tendencia evolucione. Hay muchos inversionistas que utilizan el volumen para tomar decisiones y resulta que el volumen solamente ocurre cuando la tendencia empieza a llegar a un punto de culminación, porque los que entran aquí son los técnicos, los que entran aquí al principio generalmente son los técnicos y los inversionistas técnicos y los inversionistas que tienen un gran capital, lo que comúnmente se denomina como las manos fuertes. Luego de que ellos entran los técnicos, entran nuevos técnicos con nuevas posiciones, pero al final los que entran son los novatos. Los que entran, entra es el público, entra la manada. La manada generalmente entra emocionada, la manada generalmente entra porque empieza a escuchar en las noticias, en los noticieros o en los sitios web, en el internet, noticias muy positivas acerca de lo mucho que está subiendo la bolsa, lo mucho que están ganando sus amigos. Entonces hacia el final encontramos el volumen. Pero aquí al principio no hay volumen, porque aquí los institucionales, los técnicos y las manos fuertes no quieren llamar la atención. Ellos van comprando de a poquito, ellos van comprando de a poco, para que el precio no se altere demasiado y puedan seguir comprando a buenos niveles. Cuando ya esto se desarrolla y empieza a entrar el volumen, entonces las manos fuertes empiezan a buscar la oportunidad de distribuir. Esta parte de acá se denomina acumulación, cuando las manos fuertes y los técnicos empiezan a comprar y a acumular. Y esta parte de acá, que es cuando los precios nuevamente se empiezan a repetir y a repetir y a repetir y a repetir, es una fase que se denomina una fase de distribución, que es cuando todo el volumen de acciones compradas acá abajo empiezan a ser distribuidas acá arriba. Aquí entra el volumen porque entra el gran público. Y si pongo el ejemplo, si haces parte de las manos fuertes y has comprado toneladas de acciones, la única manera de vender toneladas de acciones es cuando entra el volumen, cuando entra el público. No hay otra forma en que tú puedas vender una cantidad considerable de acciones, solamente lo puedes hacer aquí cuando entra el público emocionado, cuando entra el público a comprar al precio que sea. Es cuando empiezo a vender y entonces empiezan a vender, a vender, los precios se repiten y se repiten y se repiten, la gente sigue comprando, los precios se siguen repitiendo, pero observen que a medida que los precios se repiten, el que compró o el que quería comprar dice, los precios ya no suben, entonces ya no compro. Pero además el que ya compró estos niveles dice, compré aquí y los precios ya no suben. Entonces observen que el público empieza a ponerse nervioso, las manos fuertes siguen vendiendo, siguen distribuyendo, y entonces para vender hacemos el mismo análisis que hacemos acá. Primero, si el RSI empieza a ser igual o mayor a 70 puntos, y entonces empieza a llegar a niveles de 80 puntos, de 90 puntos, yo ya tengo una primera señal de venta. Tengo que vender, el precio está extendido al alza, el precio probablemente está sobrecomprado, esto ha encontrado velocidad y también ha encontrado volumen. El RSI está extendido al alza, vendo la primera posición, ahora hago el mismo análisis, el MACD se me cruza a la baja, vendo la segunda posición, ahora lo que espero es que esto aquí, que los precios, observen que se están congestionando, hago el mismo análisis, se repite y se repite, ahora el análisis es de soporte, ya no espero que me rompa la resistencia, estoy esperando la señal de confirmación de que rompe el soporte. Si definitivamente rompe el soporte, estaremos ante un nuevo movimiento bajista, vendo la cuarta posición, y si esto ya definitivamente profundiza, vendo la quinta posición. Y observen que haciéndolo así, es muy probable que todas las posiciones se vendan con utilidad, que podamos aprovechar este movimiento alcista. Lo que yo propongo, lo que yo trato de
La idea que yo les trato de vender a los usuarios de Experian y en general a todos los inversionistas que me hacen esta pregunta es que no nos hagamos una idea de cuál es el precio objetivo. Simplemente esperemos a que la tendencia se desarrolle y ya el mercado nos dirá cuándo es el momento de vender. Primera señal de alerta, RSI por arriba de 70 puntos. Primera señal de alerta para vender, el precio está extendido al alza. Segunda señal de alerta, el MACD se me ha cruzado a la baja, igual que aquí se me cruzó hacia arriba y compré. Cuando se me cruce a la baja, vendo la segunda posición. Y la señal definitiva de alerta es cuando me rompe el soporte clave. Si ya esto ha sido roto es porque la estructura de la subasta ha cambiado y probablemente se ha iniciado un nuevo movimiento bajista. Y si definitivamente la tendencia bajista busca profundidad, vendo la última posición. Esta es la mejor forma de operar. Si yo me espero a que la tendencia se desarrolle, eso pueden pasar días, pueden pasar meses, pueden pasar mucho tiempo. Simplemente me tengo que sentar a esperar a que ese momento llegue. Aquí impera mucho el tema paciencia, el tema disciplina. No gana más dinero el que más opere. Cuanto más operamos, el único que se hace millonario es el broker. Y yo lo digo porque yo fui mucho tiempo broker. Si mis clientes operan y operan, yo gano mucho dinero. Si los clientes simplemente esperan las señales de confirmación, serán ellos los que se ganen las tendencias y por supuesto serán ellos los que se ganen el dinero que vale la pena. Aprovecharse de largos movimientos alcistas o aprovecharse de largos movimientos bajistas. Muy bien, esto fue todo por el día de hoy. Recuerda que si este tutorial fue de utilidad, si te ha gustado, recuerda hacer clic en me gusta. Eso nos posicionará en los buscadores y hará que para otras personas que necesitan esta información les sea más fácil encontrarnos. Asimismo, si tienes algún comentario, hazlo, nosotros te responderemos. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Vamos a ir colgando videos acerca de vamos a hablar del mercado Forex, vamos a hablar de commodities, vamos a hablar de muchos temas que son de interés para gran variedad de inversionistas. Recuerda también que si tú quieres profundizar en esos temas, si quieres buscar una información con un mayor nivel de detalle, puedes acceder a nuestro seminario de inversiones, cómo invertir en bolsa. Puedes acceder a través de nuestro sitio web experian.es. También si eres un inversionista que tiene muy poco tiempo para realizar esa búsqueda, para realizar ese trabajo previo con un método, si no tienes tiempo para hacerlo, tenemos un servicio que se me hace muy valioso y es el servicio de alertas de mercado. ¿En qué consiste el servicio de alertas de mercado? Consiste en que aquí en Experian invertimos en acciones, ya sean americanas, españolas o en general acciones europeas. Invertimos también en monedas, es decir, mercado Forex, y buscamos oportunidades también en índices y materias primas. Cuando nosotros encontramos una oportunidad, ya sea de compra o de venta, y esa oportunidad de compra o de venta la ejecutamos para nuestro portafolio, te enviaremos a tu correo electrónico esa información. Te diremos, estamos comprando acciones de tal compañía, o estamos vendiendo acciones de tal compañía, o comprando determinado commodity, o comprando determinada moneda. Simplemente tú evaluarás si esa decisión que nosotros hemos tomado te apetece imitarla, te apetece hacerla o ejecutarla para tu portafolio. Si lo decides, simplemente lo que vamos a hacer nosotros es enviarte la información, tú la analizas, decides y tomas la decisión que más te convenga, pero es un servicio muy valioso porque si no tienes tiempo, simplemente nosotros buscamos las oportunidades, las ejecutamos para nosotros y inmediatamente te informaremos. Entonces no olvides, haz clic en me gusta, haz tus comentarios, no olvides compartir este video o acceder a nuestro sitio web. Ahora sí, esto es todo por el momento. Soy Angelo Rico, fundador de Experian. Hasta la próxima.